Muy buenas tardes. Vamos a dar tiempo de conectividad prudente para el inicio de la sesión del día de hoy. Bienvenidos.
Bueno, muchachos, cordial saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Hola, Vanessa. Hola, Julián. Bueno, entonces permíteme aquí, vamos a tomar aquí primero asistencia. El resto del equipo todavía no se ha conectado. Bueno, esperemos a que se conecte mientras tanto. 28. Entonces, todavía no ha llegado Jorge. José, tenemos a Vanessa aquí ya. No, se había compartido pantalla. Y Julián. Bueno. Listo, equipo. Entonces, antes de iniciar la sesión, vamos a empezar dando la información que ya me imagino que les llegó a los correos o al WhatsApp. Y es que vamos a poder dar inicio a unas sesiones prácticas, ¿no? Entonces, se dé autorización para que en el mes de noviembre, esas 4 sesiones que nos quedan en el mes de noviembre, las logremos realizar prácticas. ¿Listo? Entonces me confirman si les llegó la información. Sí, profe, yo sí la vi. Listo. Vale. Entonces, bueno, la confirmo entonces, de alguna manera. Nos vamos a ver allá en el gimnasio de la UNINCA, gimnasio que pues, ustedes ya tienen conocimiento de su ubicación. Nos vamos a ver tal cual a la hora indicada los jueves a las 3. La idea es que nos veamos allá un poquito antes para que estemos listos y demás. Profe, una Julián. pregunta. Sí. ¿Tú sabes si ese día hay parqueadero de bicicletas en la sede 30 aniversario? No, la verdad lo que le diga no se lo puedo asegurar. ¿Qué pasa? Hasta ahora son las primeras sesiones que se van a dar prácticas. Em, Estuve la semana pasada, antepasada, hace 2 semanas. Y no, pues la verdad nosotros somos los que siempre el programa es el que va a estar, al parecer, iniciando esas prácticas o bueno, siendo siempre los que vamos a estar ahí. Entonces la verdad no vi a nadie, es decir, no tengo conocimiento si haya habilitado parqueaderos de bicicletas y demás, no sabría, no podría confirmarle. Y, profe, ¿no podría tener la info en estos días? Pues lo que pasa es que eso ya son, pues sí, déjame, no me comprometo a confirmarte porque es que eso ya es tema logístico de la universidad, digamos que sí ya iría, tendríamos que hablar con la parte de seguridad ahí de la universidad. Yo en estos días, a ver, ¿sabes de pronto cuándo sí puedo averiguarles? El martes tengo una sesión allá práctica con ustedes, me dio el jueves. ¿Sabes que sí? De pronto sí podría averiguarte, porque Sí, profe, si me puede hacer el favor. el martes voy a estar allá, Le, pero bien. le agradecería mucho. Sí, sí, no hay inconveniente. Entonces el martes de pronto averiguo, tocaría que me escribiera el martes en la mañana para que no se me olvide a ver y les preguntamos al personal de seguridad si hay algún tema para guardar bicicletas. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Entonces ya cuando estemos allá, vamos a exponer cómo hacer la mecánica de trabajo esas 4 sesiones, pero simplemente primero empecemos por organizar la llegada. Entonces el próximo jueves viene 8 días allá. ¿Listo? Los compañeros que no están conectados, entonces dejamos aquí el mensaje por si ven la sesión. Por favor, de hoy en 8 días allá en la sede de la UNINCA sobre la 13 con 24, en el gimnasio, que ya pues todos deben distinguir, y que nos vemos allá a las 3 de la tarde. Su kit de bioseguridad, su protocolo, su alcohol, su toallita, por favor. Pues todo lo que concierne al protocolo de seguridad que nos van a estar allá solicitando. ¿Listo? Bueno. Entonces, equipo, para hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual corresponde a hablar de las 7 leyes para iniciar los trabajos de fuerza. Ahora sí nos acabó de conectar solo. Y Jorge. 7 leyes para los trabajos de fuerza. Pero antes de hablar de las 7 leyes de los trabajos de la fuerza, para el trabajo con peso y fuerza muscular, si quisiera antes hacer un repaso, porque yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, los principios del entrenamiento. ¿Qué pasa? Es importante abordar y hacer un repaso teórico conceptual para tener claro cómo empezar a hacer un diseño y qué tener en cuenta antes de empezar a abordar un sujeto cuando se está haciendo un proceso de diseño de programación del entrenamiento. Entonces yo, para antes hablar de esas 7 leyes para el entrenamiento de la fuerza, quiero hacer un abordaje, un repaso muy rápido de los principios del entrenamiento. ¿Listo? Bueno, aquí creo que me llegó. ¿Qué me llegó? Por favor, muchachos, ¿me confirman? ¿Ya me llegó Jorge? Sí, profe, buenas tardes. Listo. José Brian, ¿ya me llegó? Nada. Profe, yo ya llegué. Sol. Y Sol, listo. Ok. Profe José está escribiendo, pero pues Está creo que él tiene escribiendo. audio. A Sí. ver, miramos, perdón. José, ahí estás, listo. Entonces, permíteme un momento. Confirmamos acá. José Brian. Listo, ahí está. Entonces, muchachos, como les venía diciendo, antes de hablar de esas 7 leyes para el entrenamiento de la fuerza, que es lo que tiene que tener presente para cuando se van a hacer trabajos de musculación y de tono, de trabajos de peso y de carga con elemento externo, es simplemente tener esas 7 leyes. Pero antes de eso, necesitamos hacer un repaso de los principios del entrenamiento. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, hay bastante bibliografía, hay bastantes autores que nos hablan de varios principios. Algunos autores, nos hablan sobre unos términos que se asemejan a otros, pero, pero lo que sí es cierto es que hay que, independientemente de conocer su concepto o sus términos, pues conocer a qué es lo que se refiere, ¿no? Entonces les pregunto, ¿ustedes a qué principio recuerdan del entrenamiento?
Yo, profe, el principio de la individualidad. Me acuerdo Sí, otro es el de progresión de cargas. el de la progresión o de las cargas crecientes, también lo llaman otros autores. O la progresión también es uno de acuerdo al objetivo. Bueno, sí, válido, Sol, ¿cierto? ¿Quién más se acuerda de algunos otros? No sé, adaptación. La adaptación viene siendo como una consecuencia de, o hace parte de ese gran capítulo que se llama adaptaciones fisiológicas al ejercicio, o también lo podemos ver inmerso como aquel concepto que se refiere a la teoría de la supercompensación, que también está inmerso uno por allí, pero como tal podemos denominarlo de otra manera, ¿listo? Pero sí, buen apunte, digamos que esa es una consecuencia de, pero pues como principio como tal, no es una consecuencia. Bueno, entonces en ese orden de ideas y haciendo ya un repaso de pronto un poquito a la memoria o a los conceptos que tienen, o esos saberes previos, pues vamos a hacer aquí un paneo sobre esos principios del entrenamiento. Entonces, para abordarlos, es claro, y ustedes deben ya de tenerlo claro, de que para nosotros abordar un programa de entrenamiento, debemos justamente, independientemente de su objetivo, sea llámese abordarlo desde la parte de la salud, desde la parte de la competencia deportiva, desde la parte de la formación deportiva, llámese desde la categoría de edad, llámese de etapa de infantil, etapa juvenil, adulto, adulto mayor. Lo que sí bien es cierto es que nos llama esto a entender que estos principios son universales. Es decir, no porque estemos trabajando con un infante o con una categoría adulto mayor, tengamos que ponerle más atención a uno que a otro. Estos principios del entrenamiento nos llaman a, a aplicarlos de la misma manera, de la misma importancia, independientemente de la población que lleguemos a atender, independientemente del objetivo que lleguemos a realizar. Entonces, ese programa, estos principios son los que también nos van a ayudar a diferenciar como profesionales al que pronto lo hace de una manera un poco más, ese término que es muy común en nuestro medio de industria deportiva, que es lo empírico, ¿no? Y que pues ya una ley constitucional acaba de sancionar y que pues esa palabra empírico ya no se debe utilizar, pero sí esto es lo que nos debe también hacer un diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto nos va a permitir entender un poco más cómo es que el cuerpo de ese sujeto va a reaccionar a nuestro programa. O mejor aún, cómo debemos diseñar ese programa para que lo asimile de mejor manera ese sujeto. Entonces, esta es como la importancia que debemos tener frente a los principios del entrenamiento. Ah, profe, pero si yo no los tengo en cuenta y si de pronto se me escapa alguno, si de pronto pues no le doy mucha relevancia, pues profe, ¿qué pasa? Pues primero, al pasarlos por alto, consciente o inconscientemente, pues primero vamos a tener, como lo tengo ahí en la basurita, resultados no deseados, como posibles lesiones, como posibles desmotivaciones, no tanto solamente para el sujeto, sino como para el que está programando, como para usted mismo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues doy un abordaje a estos principios del entrenamiento y aquí presento algunos, vuelvo y repito, de los que vamos a encontrar bastantes términos y si seguimos buscando mucha más bibliografía, pero pues lo vamos a seguir ampliando, pero hice una recopilación de los que eh, son de más relevancia e importancia. Entonces tenemos allí
El principio de la especificidad, para que vayan haciendo memoria, para que vayan recordando a qué se refiere. Principio del entrenamiento de la sobrecarga. Principio de la progresión. El principio de los valores iniciales. El principio de la variabilidad interindividual. El principio de los retornos decrecientes. Y el principio de la reversibilidad. De pronto en algún otro lado lo vamos a encontrar con otros términos. Bueno, válido. Ya está invitación ahí del estudiante que complemente. Pero pues estos son los que traigo aquí a presentación y les permito recordar y reforzar. Entonces por ahí ya me han nombrado por ahí alguno de la especificidad. Bueno, algunos por ahí me hablaron de progresión. Bueno, también vale. ¿Listos? Entonces, empecemos. El de la especificidad. ¿Qué les llama a ustedes? ¿Qué les suena eso del principio de la especificidad? Y lo tengo ahí descrito. Pues el entrenamiento como tal va dirigido como sobre un objetivo o una función. Que el entrenamiento va dirigido sobre un objetivo, sobre una función. Bueno, sí, va por ese sentido. ¿Quién más? Que al momento de colocar o de planificar una carga, o sea, ser lo más específicos hacia dónde direccionar esta carga. Perfecto. Sí, señor. Por ahí va. Los dos aportes de los estudiantes son válidos. Como lo tengo ahí en la imagen, es apuntarle a lo que en verdad estamos deseando en el objetivo. Apuntarle en lo que en verdad necesitamos. Y eso de apuntar a lo que más necesitamos, lo podemos ver desde esos tres frentes que tengo ahí. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el frente 01? Yo, profe, método de entrenar a un deportista de una manera específica para producir una adaptación o resultado específico. Entonces, gracias. Vanessa, ¿cierto? Entonces, Sí. método de entrenar de una manera. Entonces, ciertas disciplinas me van a exigir, de acuerdo a su caracterización, que yo entrene ese sujeto de una manera. Entonces, ya hemos hablado anteriormente de aquellos deportes y la clasificación de los deportes. Deportes de larga duración, deportes de alta intensidad, deportes de precisión. Digamos que tengo que buscar y entender la caracterización de ese deporte y que el modo de que yo empiece a entrenar a ese deportista se alinee a lo que necesito. ¿Quién me ayuda con el 02? Yo, profe. Dale. El tipo de estímulo al que se somete al organismo determina el tipo de adaptación que se produce. Perfecto. Este 02 lo que me indica es que yo debo revisar fisiológicamente cómo debo yo generar el estímulo para que asimismo ese rendimiento se acomode a lo que estoy buscando con la caracterización del deporte. ¿Y quién me ayuda con el 03? Yo, profe. Las respuestas fisiológicas y metabólicas del cuerpo y las adaptaciones al entrenamiento son específicas para el tipo de ejercicio y los grupos musculares comprometidos. Perfecto, muchas gracias. Creo que fue Julián. Entonces, si el 2, el anterior fue José, discúlpame. El estímulo 2, si me enfocaba al estímulo,
Aquí ya el 03 me enfoca hacia la respuesta al organismo. Entonces, desde esos tres frentes, desde el método en que yo entreno al sujeto, desde el tipo de estímulos que yo genero y qué respuestas yo busco en ese cuerpo para que le apunten, ahí como tengo la imagen, a lo que yo deseo en esa práctica deportiva. Entonces, si yo en halterofilia busco un aumento de peso, de que el sujeto aumente la elevación de peso en las cargas, pues caramba, debo enfocar mi método, mis estímulos y que la respuesta fisiológica de ese organismo se enfoque a que ese deportista, ese sujeto me levante más peso. Y para eso, pues yo debo adaptar los ejercicios. Pero no, pues no lo voy a poner a hacer ejercicios de media maratón o maratón para que justamente pues eso se me dé. Si bien es cierto, no estoy diciendo que la capacidad aeróbica no se tenga que ver en la halterofilia, sí, claro, y si justamente las adaptaciones aeróbicas en la cantidad y tipo de mitocondrias pues van a colaborar a esa generación de fuerza, pero pues hombre, no tampoco debo aumentar el volumen de entrenamiento de ese tipo pues para que justamente se dé esa adaptación. Entonces, de eso habla este principio de la especificidad, ¿vale? Sigamos. El de la sobrecarga o el de las cargas crecientes, lo dicen en otros autores. ¿Quién nos puede dar como un recorderis de este principio? Por ahí Julián hablaba de una adaptación. Sí, profe, es que el hecho de hacer incrementos porcentuales en las cargas referente a el avance en microciclos del plan de entrenamiento. Sí, claro. Justamente este principio de las cargas crecientes nos indica que tenemos que ir entendiendo ese principio, esa teoría de la adaptación, que ese es un capítulo que se ve ya más es en fisiología del ejercicio. Y si ustedes recuerdan allá ese capítulo de fisiología del ejercicio de la teoría de adaptación, pues nos indica que se tienen que generar unos estímulos en tiempos justos y propicios en donde el cuerpo está dando su mayor rendimiento frente al descanso, frente a la alimentación y frente al proceso del entrenamiento. Hay unas curvas que pues ahorita no vamos a enfocarnos ahí, ustedes ya lo deben saber, en donde pues se deben aplicar esos estímulos. Y esos estímulos también tienen que ir dosificados, revisados, controlados desde el cómo inicia a como lo que yo deseo. Si yo genero un estímulo y empezamos a hablar aquí también de la teoría de los umbrales, si ese estímulo tampoco no me genera esa carga o ese estímulo no me genera no me supera el umbral necesario de esfuerzo, pues no voy no voy a generar ese estrés fisiológico corporal para que así mismo este se adapte. O por el contrario, si de pronto genera un estímulo ya sobreexagerado y que me supera ese umbral, pues yo debo estar incurriendo en una sobrecarga o en una posible lesión. Entonces ahí más un llamado para hacer un repaso a la teoría de los umbrales, para que lo tengan presente. Y no solamente con la intensidad y el volumen de esa carga, sino con los tiempos de periodización y de dosificación. Que no sean tiempos muy largos, porque pues no voy a generar ese estímulo en la curva más alta de la sobrecompensación, o que no sean estímulos muy cortos, para que justamente no yo coja al deportista en plena recuperación y lo que haga es que la curva se me vaya para abajo. A esto habla este principio, ¿vale? Listo. Siguiente principio. El de la progresión. ¿Quién recuerda el de la progresión?
Ese pues ya tiene que ver más con lo que es cargas, entonces sería como el aumento gradual de las cargas pues a medida que se va generando una adaptación. Sí, sí, va por ese medio, esas cargas son el medio, ese que tú nombras son el medio por el cual podemos llegar a someter a cumplir los objetivos, ¿no? Creo que es Jorge el que aportó. Sí, profe. Sí, Jorge, las cargas son ese medio, son ese instrumento en la que yo voy a buscar esos objetivos. Precisamente este principio de la progresión busca es que yo debo planificar los objetivos de forma gradual. Yo no voy a pretender coger a un deportista iniciante o principiante en cualquier disciplina o en cualquier modalidad y que ya a la vuelta del primer evento competitivo que yo lo vaya a medir ya me tenga que tener el primer puesto en el podio. O por el contrario, el sujeto que pronto no conoce de las ciencias del deporte, entonces llegue a usted a pedirle resultados inmediatos. Es que yo quiero bajar de peso ya. Este principio de la progresión nos indica que todo es un proceso y como Jorge nos indica, hay unas cargas que hay que respetar, unas cargas que hay que dosificar de manera paulatina y constantemente, porque eso es lo que me va a permitir beneficios positivos a largo plazo, no inmediatez. Y lo hablábamos en aquella cátedra de fisiología del ejercicio en las primeras semanas donde por allá se veía en los años 40, en 1800, en el siglo XVIII, finales del XVIII, empezando el XIX, que salían esos magos recién graduados de las primeras facultades de medicina, graduados en 6 meses y ya recetando pócimas mágicas. Y que no hay mucha distancia a lo que hoy se ve, ¿no? Entonces le ofrecen la pastilla del ya, que con esto adelgaza ya, o que con esto sube la fuerza ya, o que con este método mágico va a subir su fuerza ya. Entonces, este principio de la progresión es muy claro tenerlo presente porque eso nos va a permitir dar una información clara, veraz y precisa al usuario que llegue a nosotros. Que todo tiene que ir en una gradualidad, una progresión constante para llegar a un objetivo y justamente eso es. ¿Vale? Listos. Sigamos con el siguiente principio. Recuerden que este es un repaso, este ya ustedes lo deben saber de memoria. ¿Qué recuerdan del principio de los valores iniciales? Pues, profe, la verdad, yo hasta hoy escucho ese principio. Uh-huh. ¿Quién más? O de pronto lo puedes encontrar con otro término en otras bibliografías. Profe, eso no es que digamos, por ejemplo, en esa tabla se ve que un principiante tiene o sea, un porcentaje de mejora del V2 máximo del 10%, mientras que un élite profesional de 1%. Es decir, que el principiante tiene ¿cómo decirlo? Como un rango de entrenamiento mucho más grande, o sea, se puede llenar con más entrenamiento, o sea, no, es que no sé cómo explicarme, como que se le pueden aplicar cargas para mejorar exponencialmente su actividad física, mientras que con un élite o un profesional, pues hay que fijarse en pequeños detallitos para mejorar una capacidad física. No sé si me hice entender bien. Bueno, diste una interpretación cercana, más de pronto vamos a corregir cositas. No es por el lado de la carga, no es por el lado de las cargas ni de los estímulos, sino hace referencias a la velocidad de avance. A la velocidad de avance. Entonces, nos explico. El deportista debe entender, y el profesional en cultura física debe entender esto también, que la velocidad de avance
del que recién llega a un proceso de programa de acondicionamiento físico, de entrenamiento deportivo, va a verse reflejado mucho más cuando está iniciando que cuando ya tiene una etapa adelante, evolutiva o avanzada, o con el tiempo ya ha tenido alguna experiencia constante. Es decir, el que recién llega a iniciar su proceso de entrenamiento, los resultados los va a ver en mucha mayor cantidad, los avances los va a ver en mucha mayor proporción que el que de pronto ya está en una categoría avanzada o élite. El deportista o el sujeto que ya está en una categoría avanzada o élite, de la disciplina que sea, él tiene que entender que sus avances o sus velocidades de avance van a ser más cortas, porque resulta que ya ha venido de un proceso previo en tiempo, en entrenamiento, en cargas y demás. Es decir, que allí van a haber avances, no estoy diciendo que no, pero van a ser pequeños. Llámese en las condiciones físicas, en las capacidades físicas condicionales, llámese en la fuerza, en la velocidad, en la resistencia, llámese en una mejora de la técnica, llámese en el peso, llámese en un tiempo. Entonces, como lo tengo ahí en la gráfica, como modo de ejemplo, entonces tenemos un comparativo de la aptitud física del inicial, que le tenemos ahí en el costado izquierdo con un volumen de 12, al que está en élite profesional, que está en 1. ¿A qué se refiere en esto? A la cantidad de avance que este deportista inicial tuvo empezando su proceso de su V2 máximo, poniendo ejemplo este V2 máximo, porcentaje de mejora. No estamos hablando del V2 máximo como tal, sino estamos hablando del porcentaje de mejora. Es decir, esta persona que llega muy juicioso a aplicar su programa de entrenamiento que usted le diseña, ese porcentaje de mejora se va a ver bastante bien reflejado, va a ser, en volumen lo vamos a ver muy grande. Pero a medida que este señor o este sujeto va avanzando en sus entrenamientos, ha sido constante, pasa el tiempo y ya empieza a tomar un nivel intermedio o mayor o avanzado, va a tener también avances, pero no van a ser igual de grandes a como cuando inició. Esto es importante entenderlo, porque resulta que es muy común ver en el deportista avanzado o élite decir, no es que yo no veo que yo mejore, no es que yo no veo que yo no avanzo. O muchas veces llegan a las salas de musculación o a los clubes, a los gimnasios, a los entrenamientos. No es que allá yo dejé de avanzar, allá me estanqué. Avancé hasta un punto y me estanqué. No, resulta que no es eso. Resulta que es que no entiende este principio de los valores iniciales. Ese deportista avanzado élite no va a mejorar en el mismo porcentaje de avance que cuando empezó. ¿Claro? Y eso también debemos entenderlos como profesionales. Nosotros debemos saber que esa persona, ese sujeto, ese deportista con el que acabamos de iniciar, le vamos a ver un avance bastante importante al inicio del proceso. Pero ya cuando lo tenemos en una etapa avanzada, élite o profesional, tenemos que entender que los avances van a ser muy cortos, muy pequeños. ¿Claro? ¿Bien ahí, equipo? ¿Me confirman? Sí, profe. Ah, listo, listo. Entonces, importante este principio de los valores iniciales.
Siguiente principio, el de la variabilidad interindividual. ¿Quién se acuerda de este? Bien, listo, no hay lío. Profe, estoy Entonces, confundida, no sé si se refiere al mismo principio de la individualidad o quizá sí, es, sí, ¿sí? sí, puede ir por ese lado. Vamos a interpretarlo de pronto para que lo logremos acoplar. Sí, va por ese lado. También el principio de la individualidad tiene también mucho que ver con este principio de la variabilidad interindividual, ¿vale? Es un término que se asemeja, pero cierto. ¿Y qué busca este principio? ¿Qué nos busca entender este principio? Que los estímulos o el estímulo que yo le aplique al deportista o a los deportistas o al grupo que estemos manejando va a tener un efecto diferente de acuerdo a qué? De acuerdo a sus características morfológicas, cronológicas, biológicas, psicológicas, comportamentales y demás. Puede ser el mismo estímulo, pero el efecto va a ser diferente. Es por eso que muchas veces este principio nos hace el llamado que una correcta planificación y programación del entrenamiento se debe hacer al sujeto. Así sean disciplinas en conjunto. Sí, claro, yo sé que hay que a veces entrenar y hay procesos técnicos y tácticos que hay que hacerlos en equipo y demás, pero muchas veces los procesos deben ser individuales. Que de pronto no tengamos la capacidad o la robustez logística para crearle un programa de entrenamiento a cada una de las personas, bueno, eso es real también, pero el deber ser es este. Los estímulos van a generar un efecto diferente de acuerdo al tipo de persona. Entonces ahí es donde entendemos por qué de pronto a veces cuando programamos o hacemos nuestro programa, nuestro plan de entrenamiento, a mi equipo, llámese la disciplina que se llame, o mi grupo entrenando, por qué unos tienen una mejora y otros no. ¿Por qué otros sí crecen en sus porcentajes, bueno, digámosle masa muscular, otros no, por decir un ejemplo? ¿Por qué otros me aumentaron en flexibilidad y otros no? Bueno, es que este principio nos habla de eso. Hay un efecto diferente en cada uno de ellos. Por variables como qué, como repito, el estilo de vida, el género, la edad. Entonces, pues es importante recordarlo, ¿vale? Listo, sigamos. Bueno, ¿quién se acuerda de este principio de los retornos decrecientes? Listo, bien. Ese tiene que ver, profe, Sí, dime. con esa, como esa pérdida transitoria de la forma, como de la... Hay algo que ver allí, aunque ese es otro principio, que es el que viene, pero tiene que ver también allí con este, tiene relación. Es el segundo componente, ¿sí? ¿Ese no sería el de la supercompensación? No, el de la supercompensación ya es la teoría de la adaptación, ¿sí? No. Este principio de los retornos decrecientes nos da a entender dos situaciones y dos características en particular. Primera, cada uno de nosotros, ustedes aquí, yo y nuestros deportistas, venimos genéticamente ya predispuestos, heredados, con ciertas cualidades o condiciones innatas.
que nos han regalado nuestros padres, abuelos y árbol genealógico ahí para atrás. Entonces a algunos podemos verle, primero, una muy buena flexibilidad, a otros una muy buena fuerza muscular, a otros una muy buena resistencia. Sí, están sujetos eso está sujeto a modificación por el entrenamiento. Sí, claro, el entrenamiento lo que me va a descubrir es ese techo genético, pero debo entender que ese sujeto ya viene con un techo genético posible. Esta es la hora que todavía a Egan Bernal están haciendo sus análisis del V2 máximo, porque este señor todavía le siguen descubriendo cada vez más techo genético respecto a la potencia aeróbica. Es decir, cada uno de nosotros venimos muy predispuestos a una habilidad ya adquirida. Que si bien es cierto, algunos de ustedes venimos con una buena flexibilidad o con una buena fuerza, una buena resistencia, una buena coordinación o una buena reacción neuromuscular, también es cierto que también tenemos un techo allí mismo. Entonces, ¿cómo este principio nos enseña primero a potenciar esa habilidad con que viene el sujeto? Y segundo, a entender que eso tiene un techo y que ese techo hay que respetarlo y dejarlo también que venga su curva de descenso. Entonces ahí venía de la mano con lo que nos aportó, creo que era Jorge, y también Julián por allí, de la teoría de supercompensación. Es decir, hay que ir respetando eso. Entonces puse unos ejemplos allí abajo. Entonces, por ejemplo, el techo genético de la resistencia de Nairo Quintana, pues es fenomenal. Muy diferente al techo genético de Catherine Ibargüen, que es en el salto triple, esa fuerza potencia que tiene en ese salto. O muy diferente el techo genético de Juberger Martínez en su velocidad de reacción y desplazamiento y velocidad gestual con las técnicas de golpeo en el boxeo. Y que va a ser muy diferente esos techos genéticos al del común de las personas o de los nosotros. Que cómo sabemos y cómo descubrimos el techo genético, pues con el entrenamiento, con los procesos de entrenamiento. En los procesos de entrenamiento es donde vamos a saber, es donde vamos a ir descubriendo eso, ¿vale? Ahora sí está este que por allí me nombraron, que es el principio de la reversibilidad. ¿Recuerdan? Por allí me lo nombraron reciente. Este sí hace referencia a que esos efectos fisiológicos positivos que nos genera la actividad física y el ejercicio son reversibles. Los podemos perder. Los podemos perder. Eso que ganamos con nuestro programa, debemos explicarle este. Y tengo ahí en el centro unas características de vital importancia para dominar este principio de la versabilidad. Primero, la constancia y la disciplina. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestro deportista. Primero, el ser, el deber ser. Porque es que la constancia y la disciplina es la que me va a permitir ver esos efectos del entrenamiento a futuro. Me va a permitir ver esa adaptación. Ahí es donde vuelve, entra el capítulo de la iniciación deportiva. Dentro de la iniciación debemos hacerle entender este principio, la constancia.
Cuando un muchacho, chica, joven, adulto, adulto mayor le entre a su programa, a su proceso, a su club, a lo que usted esté manejando, usted debe hacerle un llamado a este principio de la reversibilidad y la constancia. Deportista, si usted no es juicioso, no es disciplinado, no es constante, pues muy difícilmente vamos a mantener esos buenos efectos fisiológicos positivos del entrenamiento. Y entonces es allí donde tiene que explicar ese término de desentrenamiento. Esa famosa palabra de desentrenamiento. Que no es nada más ni nada menos que la pérdida de eso que usted logró. ¿Sí? La pérdida de lo que consiguió con el proceso. ¿Por falta de qué? De esa constancia, de esa disciplina. También vamos a ver un proceso de inestabilidad, ¿no? Entonces esos deportistas que vienen una semana, la otra semana no vienen, después vienen 15 días, después se pierden un mes, después llegan 2 meses, pero se pierden otros 2, ¿cierto? Entonces son deportistas que yo le veo mi hoja de vida deportiva y le veo 50% de las asistencias. Son los que se están quejando, son los que se están desmotivando, son los que están promulgando estancamiento, que es que yo me estanqué allá en ese club con ese profesor. Bueno, inestabilidad. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo hacerle entender eso al sujeto, no? No solamente con lo verbal, sino con lo documental. Por eso es que es importante y siempre hago el llamado al orden de los documentos para hacerle entender al profesor deportista, su ficha de asistencias y demás. Bueno, hacerle entender que ese ejercicio físico regular es el que nos va a generar efectos positivos, claro, y que si suspende el programa, pues obviamente nada que hacer. Entonces, claro este principio, equipo. Listo. Claro está ahí, equipo. ¿Cómo vamos? ¿Recuerdan los Bien, principios? profe. Entonces recuerden, estos principios, respetándolos, entendiéndolos y haciéndoselos ver a su deportista y que él los entienda. No es fácil, pero permitiendo que lo entienda, nos va a facilitar, nos va a colaborar a que empecemos ahora sí a generar un programa de trabajo de la fuerza, que es tan delicado y tan dedicado también. Y para yo poder empezar a hacer un trabajo de planificación de la fuerza, yo tengo que aprenderme estas 7 leyes, la cual vamos a denominar 7 leyes del entrenamiento de la fuerza. Primera ley. Para yo antes entrenar la fuerza, ¿qué creen que debemos hacer primero? Y ahí lo pongo al texto. Desarrollo de la flexibilidad. El trabajo de la flexibilidad es vital. La contracción constante de esas miofibrillas, de ese sarcómero, de esas fibras musculares, va a generar un efecto secundario, va a generar una tensión. En algunos casos va a generar unos nódulos. En algunos casos va a generar unas contracturas. Tengo, por ejemplo, allí imágenes de deportistas
de una de las expresiones de la fuerza del fisiculturismo, estos señores abriendo 180 grados, y cualquiera diría, "Uy, pero con esa masa muscular", sí, deben hacerlo. Eso le va a prevenir lesiones, dolor y molestia muscular. La flexibilidad, no solamente concentrarnos en el tema de la contracción, sino la flexibilidad, y eso nos va a ayudar a compensar. ¿Con qué situaciones? Ya en las exposiciones anteriores lo hablamos, cuando por allí alguien nos habló de la flexibilidad, ¿no? Entonces nos habló por ahí una flexibilidad activa, pasivo, ¿cierto? Métodos como la facilitación neuromuscular propioceptiva, la liberación miofacial, que eso todavía está en estudio, ¿no? La liberación miofacial. El foam roller, ¿no? El foam roller. Entonces hay estudios que dicen que muchas veces la fascia también se debe generar un tratamiento, esa fascia muscular, ese recubrimiento muscular, debe también generarse un estímulo de estiramiento. Entonces ahí es donde salió el famoso foam roller, que nos genera ese rodillo y empezar a hacer esos estímulos de estiramiento y liberación miofacial. Sujeto que empieza a hacer trabajo de fuerza sin estirar, futura lesión. Pronostíquele lesión. Flexibilidad articular, esa movilidad articular. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Bueno, segunda ley, fuímonos. Desarrollo de la fuerza en los tendones. Resulta que nos concentramos, vuelvo y repito, en ese momento concéntrico y excéntrico de ese vientre muscular, pero resulta que ese no es el único que está interviniendo en la acción mecánica de la fuerza. También tenemos un conjunto de componentes. Dentro de esos están los tendones, ligamentos, inserciones, orígenes de estos músculos. ¿Qué es lo que sucede? El músculo tiene un poder de adaptación mucho más rápido que el de los tendones. Precisamente, por eso es que muchas veces cuando se hacen trabajos de fuerza, ya a nivel intermedio y avanzado, se genera mucha ruptura tendinosa. Llámese del músculo que usted desee. Llámese del músculo que usted quiera. Hay en imágenes, por ejemplo, tengo un ejemplo de la ruptura. A ver, ubiquen ese tendón que está allí. ¿Dónde Aquiles? Perfecto, el de Aquiles. Miren cómo, por ejemplo, se tiene que abrir esa zona para que, miren en la parte inferior un tendón de Aquiles roto. Y arriba un tendón de Aquiles sano. ¿Cómo se hace para que justamente estos tendones se nos adapten de la mejor manera? Con un buen ciclo de cargas y descargas. Y ahí es donde ya, por eso es que inicié la sesión de hoy con los principios del entrenamiento. Porque debo aplicar ese principio de la progresión o de las cargas crecientes. También debo aplicar la teoría de los umbrales, también debo aplicar la teoría de la adaptación, para que esto no nos suceda, para que apliquemos la segunda ley, a saberle hacer la descarga al deportista.
¿Listo? Perfecto. Muy bien, continuamos. Siguiente ley. Uy, vital. Esta ley, por el afán de conseguir de pronto la técnica o el resultado deportivo, no se tiene en cuenta. Entonces, si mi deporte, si mi caracterización deportiva va enfocada al manejo del tren inferior, entonces yo me concentro solamente en las piernas y le hago un tono muscular perfecto a los cuádriceps, a los semitendinosos, a todo lo que es la parte de pantorrilla. Ah, no, que si mi deporte entonces es más de tren superior, como un boxeo, como de pronto un voleibol, entonces yo me concentro más en el hombro, en las fibras, en las deltoides, fibras posteriores, anteriores, mediales, entonces, pero no empezamos por donde se debe, y más en los trabajos de fuerza y de musculación, que es el tronco, la zona media, que en algunas otras tendencias le llamarían el core, ¿cierto? Lo que es esa pared abdominal, ese trabajo de tono y fuerza muscular en el abdomen, zona abdominal, zona lumbar, zona dorsal, debe empezar por allí. Entonces los sujetos llegan de afán, ¿no? Y llegan de afán, no, es que yo quiero ya tener los brazos anchos y las piernas anchas. Entonces se ponen a alzar sus pesos de manera afanada y desmesurada y pues pronostíquele lesión, pronostíquele un daño lumbar, en la cervical lumbar, un daño mecánico. Entonces debemos decir al deportista, calma, tranquilo un momento, a ti te voy a aplicar una de las 7 leyes del entrenamiento de la fuerza, tú quieres avanzar, pero vamos a avanzar de la mejor manera, te quiero cuidar, prevenir lesiones, entonces primero vamos a cuidar su espalda, vamos a cuidar su zona media corporal. Entonces se tiene que empezar a hacer una adaptación, y eso está dentro de las primeras fases de la musculatura, que es la adaptación anatómica. Antes del desarrollo de la fuerza, de fuerza máxima y submáxima, la adaptación anatómica. Entonces, ¿cómo yo preparo el cuerpo antes de someterlo a esas cargas? Y no es porque estemos hablando solamente de la fuerza, la musculación y de las pesas. En todo trabajo y disciplina deportiva, la zona media es vital. ¿Listo? Entonces, es la tercera ley, desarrollo de la fuerza del tronco. Listo, sigamos. ¿Vamos ahí, equipo? ¿Confirman conectividad? Sí, profe, todo bien. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, cuarta ley. Este desarrollo de los músculos estabilizadores va muy de la mano con un tema que ya ustedes tuvieron que haber visto, que es el control neurológico del movimiento, ¿no? Por allá en fisiología del ejercicio. Control neurológico del movimiento va muy de la mano con esta ley de la planificación del desarrollo de la fuerza, que es el desarrollo de los músculos estabilizadores. ¿Sí? Entonces ya tenemos que recordar ese concepto de tono muscular. Tenemos que ver ese concepto de la postura, la propiocepción. Saber cómo está ubicado mi cuerpo sin yo estarlo viendo.
sin yo estarlo tocando, sin yo estarlo escuchando. O el estar en bipedestación, pero con una postura correcta. Mire, muchas lesiones a veces se dan porque nosotros ni nos paramos ni nos ubicamos bien en un campo de juego o nos ubicamos bien debajo de una barra. El simple hecho de separarnos mal, ubicarnos mal en una posición inicial, ya ahí podemos estar generando una lesión. ¿Qué nos ayuda a corregir esto? Pues el fortalecimiento de los músculos estabilizadores. Entonces ya vienen todos estos elementos de los... Dime, ¿alguien iba a aportar? Sí, yo, profe, Dime, que dime. pues también dentro de estos músculos estabilizadores, o sea, mejor dicho, esta cuarta ley se familiariza con la anterior, porque pues digamos una Ok, de las mayores acciones o funciones de pues de la zona media de nuestro cuerpo pues es estabilizar. ok. Gracias, Jorge. Así es, efectivamente. Entonces, el tronco, la zona media del tronco, zona muscular, todos los músculos estabilizadores de la columna vertebral. Cómo mantenerlos firmes, tonificarlos. Ahí es donde, bueno, respetando la tercera ley, ¿no? Pero después de que ya tengamos la tercera ley adelantada, el desarrollo de la fuerza del tronco, enfocarme en sus músculos estabilizadores de las articulaciones que yo necesite impactar. Entonces, músculos estabilizadores de la rodilla, tobillo, hombro, ¿sí? Para así mismo, pues, dar soporte y dejar los ligamentos ahí solos trabajando. Ahí es donde vienen estos elementos del trabajo en la propiocepción, superficies inestables, lo que es el fitball, ¿no? Ahí lo tengo en la imagen de fitball, las tablas de equilibrio. Entonces, a medida que se le está haciendo una planificación de la fuerza al sujeto, hombre, trabajémosle esta cuarta ley también. Ejercicios muy interesantes con esos fitball y esas superficies inestables. Listo. Bueno, cuarta ley lista. Vámonos con la quinta. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una rutina de 3 semanas. Es una muestra de rutina de 3 semanas para un macrociclo dedicado a la adaptación anatómica de un futbolista junior. Recordemos que la adaptación anatómica es esa primera fase de inicio en donde, como al título llama, es preparar el cuerpo para futuras cargas. Simplemente a modo de ejemplo, como le imprimen una serie de sesiones durante 3 semanas, repeticiones, descansos y ritmos específicos para que ese cuerpo de ese futbolista junior pues se adapte, se prepare y no de un momento a otro lleguemos y de primerazo empezamos a meterle entonces el 70 o el 75 de su RM. No, 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 con calma. Adaptémosle primero el cuerpo. Entonces ahí tenemos, eh, por ejemplo, tomemos este primer ejemplo. Entonces le hicieron una sentadillita a una pierna. ¿Sí? Entonces simplemente le hicieron en la primera semana este trío de números equivale a las 3 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3. Semana 1, semana 2, semana 3. Semana 1, semana 2, semana 3. Y al ritmo, semana 1, semana 2, semana 3. Se me rayó ahí este coso.
Bueno, entonces, por ejemplo, en la primera semana, ¿qué le hicieron a ese muchacho? Entonces, en sentadilla una pierna le hicieron solamente 2 series. ¿Con qué? Con 20 repeticiones. Listo. Tiempo de descanso, 1 minutico entre serie. Tiempo y ritmo de la ejecución, a 3:01. 3 en la fase concéntrica, 0 en la parte de tope de la fuerza y 1 en la fase excéntrica. Es decir, se demora más en la concéntrica que en la excéntrica. Ya en la segunda semana entonces no le hicieron 2 series, sino le aumentaron el volumen a 3 series. Le aumentaron la frecuencia a 3 series, perdón, pero le bajaron el volumen a 15 repeticiones. Bueno, ¿cuánto tiempo le dejaron de descanso? 1 minutico. Eso fue en la segunda semana. Profe, ¿Sí? no, ahí en ritmo creo que el primer número muestra la fase excéntrica y Sí. el último es la concéntrica. Lo dije al revés. Sí, profe. Perdón. Entonces está la excéntrica, el tiempo máximo de la flexión y la concéntrica. ¿Sí? Y miren cómo de forma gradual van preparando el cuerpo de este muchacho de menos a más en esa fase de adaptación. Entonces ahí hay una serie de ejercicios con sus respectivas semanas y una serie de repeticiones. Si se dan cuenta, oscila entre 2 y 3 series, 20, 15 y 12 repeticiones. Van oscilando, es decir, no lo cargan más de lo normal. Ya es que este muchacho después de la tercera, cuarta semana, se le empieza a hacer una valoración, una observación. Le empezamos a hacer, complementamos con el trabajo de propiocepción. Porque si se da cuenta que estos ejercicios van enfocados más al tren inferior. Pero ¿cómo? Tenemos que irle aplicando otras leyes, simplemente a modo de ejemplo. Listo. Bueno, esta también va de la mano, mire tan bonito esto, va de la mano con uno de los principios que hablamos. Miren esta quinta ley. Entrenemos los músculos, entrenemos los movimientos, no los músculos. Y esto va más enfocado hacia el movimiento técnico deportivo que estemos trabajando. Entrenemos los movimientos, no los músculos, aisladamente, ¿no? Entonces pongo un ejemplo aquí arriba. Este gesto técnico, ¿cuál identifican qué gesto técnico es este? Es un remate, ¿no, profe? Sí, señor. Es un remate del voleibol, ¿no? Desde su fase inicial hacia su fase final. Perfecto. Entonces yo, al hacerle esa cinemática del movimiento a esa deportista en la disciplina del voleibol, ¿cómo empiezo a entender qué descubro qué ejercicios son los que más se me deben adecuar a ese salto? Entonces nomás, allá hago una visual de cómo sus extremidades, su tren inferior, sus piernas son las que me van a generar esa potencia de salto para llegar a abordar el balón. Pues entonces al interpretar eso, empiezo yo a hacer ese trabajo muscular asemejando el movimiento.
Entonces empiezo a hacer un trabajo ya de sentadilla, empiezo a hacer un trabajo de salto, empiezo a hacer un trabajo de cargada con barra, empiezo a buscar cómo ese estímulo se me adapte mejor al movimiento técnico que de pronto yo estoy buscando. Y no solamente entonces entrenemos el músculo como tal. Entonces sentarme yo en la máquina nomás de la prensa y hacer entonces las series y ya. No, porque pues esta máquina me exige otra posición, me exige otra disposición de las piernas. Ah, ¿que me puede ayudar? Sí, claro, me puede ayudar, pero no todo se puede concentrar en eso. Entrenemos los movimientos y no los músculos aisladamente. Sí, profe, pues digamos, algo que siempre pienso es que ¿Mm? sea cual sea, pues el deporte o el tipo de entrenamiento, lo que sea, pues debe ser funcional, funcional a los Perfecto, objetivos o lo que sea. Porque, perfecto. por ejemplo, lo que menciona usted de que, bueno, un voleibolista sí se le puede poner, digamos, trabajo en prensa, pero pues digamos en qué momento el voleibol tiene que hacer el gesto de la prensa. Ok, así es. Entonces siempre es tratar de buscar como lo que sea más funcional y sí, o sea, que sea de provecho dentro de la competencia o dentro del deporte como tal. Es cierto, Jorge, y es más, alejémoslo un poquito de lo deportivo, desde el fitness, desde la mejora del estado físico del sujeto. Hay sujetos o hay casos en donde se acercan al profesional en cultura física y dicen, bueno, mire, yo quiero empezar mi programa de entrenamiento con usted porque yo ya me estoy sintiendo mal con mi sobrepeso y hay personas que lo expresan, ¿no? Dicen, me siento mal porque no me alcanzo ni a agachar a amarrarme los zapatos. Así lo dicen, ¿no? O se sienten mal porque de pronto, bueno, se les está complicando ya algo de su diario vivir. Bueno, pues entonces busquemos el objetivo y que pues si ese sujeto se está incomodando con sus desplazamientos, con su calidad de vida, en sentirse impotente en hacer lo cotidiano, pues hombre, que ese sea uno de los objetivos, por lo menos logre hacerlo cotidiano, ¿sí? Que por lo menos logre hacer una buena sentadilla. Hay personas en sobrepeso que no pueden hacer una sentadilla, hay personas en sobrepeso que no se pueden amarrar unos zapatos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le puedo adaptar unos ejercicios que se me asemeje a su diario vivir? Entrenemos los movimientos y no los músculos. Sexta ley, centrémonos no en lo que es nuevo, sino en lo que es necesario. Oiga, esto sí es vital y ahorita con todas estas tendencias, todo este marketing, todo este método propagandista que nos aborda y nos está toda hora inundando la visual de los clientes, de los sujetos, de los deportistas, la televisión, que pues llegan tendencias que pues si usted las va a analizar y las va a mirar, pues simplemente son expresiones o adaptaciones de la teoría y la planificación del entrenamiento que pues ya hemos conocemos. ¿Sí? Entonces no porque llegó una tendencia de entrenamiento, estemos obligados a aplicarla para los clientes o para los deportistas. No, revisemos lo que necesitamos. Revisemos el gesto técnico, revisemos el objetivo deportivo, revisemos el objetivo del ser.
Y pues ahí sí, y empecemos a aplicar qué es lo que tenemos, empecemos a revisar qué es lo que tenemos que aplicar. Porque es que llega un bombardeo de sinnúmero de situaciones y escenas impresionante, y, y pues eso nubla, ¿no? Y nubla, y no estoy diciendo que esté mal, tampoco estoy diciendo que vaya en contra, no, porque pues eh, hay estudios que lo soportan, y hay estudios que lo corroboran, esas tendencias, y eso no ir en contravía, pero sí pues concentremos en lo que verdaderamente necesitamos. Miren, eh, hay estudios, hay investigaciones que hablan cómo el HIIT, ¿sí? Esos entrenamientos a intervalos de alta intensidad son efectivos porque someten el esfuerzo cardiorrespiratorio de una manera pues particular, pero como también estos hits son algo agresivos con el conjunto articular de cuello, de tobillo, de rodilla, de cadera, de espalda. Porque pues su misma intensidad hace que efectivamente pues sea efectiva lo cardiopulmonar, pero hacia lo osteomuscular es algo de cuidado, es algo de cuidado. El HIIT, si ustedes leen y hacen una consulta histórica del HIIT, el HIIT viene, es desde, el HIIT no es que sea nuevo, eso ya se venía aplicando, sino que es que eso se aplicaba era para deportistas de alto rendimiento, es decir, estos hits se les aplica a los deportistas de alto rendimiento que ya están adaptados, que ya tienen un trabajo previo, que ya tienen una estructura osteomuscular organizada, lista y preparada para soportar esas intensidades. Pero hombre, ve uno personas obesas haciendo hit, y uno ve esos saltos y eso, y yo apenas veo esos tobillos y esas rodillas y esas caderas. Digo, por Dios, pues hasta qué momento sí le puede estar funcionando a nivel cardiovascular, pero osteomuscular, hasta qué punto va a ser benéfico. Es más, leía una tesis de una investigación de cómo esta otra tendencia, el CrossFit, este CrossFit pues ha generado, y un gran porcentaje de lesión en el CrossFit es la espalda baja, la rodilla y el hombro. Las personas que practican CrossFit sin supervisión profesional, fijo, lesión de rodilla, lumbar u hombro. Téngalo por seguro. Porque sí, son tendencias muy buenas, nuevas y excelentes, pero es que primero empecemos por lo primero, ¿no? Vamos ahí, equipo. ¿Van conmigo? Sí, profe. Listo. Bueno. Y vámonos con esta séptima ley. La última, no menos importante. Y es que va a hacer el llamado a lo procesual, a la progresión, va de la mano con ese principio de entrenamiento, la progresión. ¿Sí? Y es periodizar la fuerza a largo plazo. Si bien es cierto, en las primeras etapas de un trabajo de fuerza se van a ver un avance importante en esa fuerza, más no en la hipertrofia, pero sí se va a ver un avance importante en la fuerza por justamente esa adaptación neural y no muscular, pero eso no significa que entonces tengamos que seguirle entendiendo ese mismo proceso de avance. La fuerza, esta ley nos indica que la fuerza hay que programarla a largo plazo. Esto no es de ya para allá. Las personas que lleguen a ustedes a que quieren subir entonces la fuerza de un momento a otro, explíquenle lo que hay que hacer, explíquenle los principios que hay que tener en cuenta y explíquenle estas 7 leyes.
explíquenle que ese es un proceso académico, un proceso teórico que debe seguirse y que usted le va a aumentar el porcentaje de éxito. No le va a asegurar usted tampoco el cielo y la tierra, pero sí le aumenta el porcentaje de éxito. Le va a prevenir lesiones, le va a prevenir cualquier cantidad de anomalías que se pueden dar en un mal proceso, un proceso rápido, ¿no? Y ya para allá, y más con la fuerza, ¿vale? Entonces, muchachos, estas son las 7 leyes básicas del entrenamiento de la fuerza: apreciaciones, sensaciones, emociones, aportes. Bien hasta ahí. Todo bien, profe. Listo. Listo, equipo. Entonces, de esa manera vamos terminando la sesión del día de hoy. Entonces, recordando lo que hablamos al inicio de la sesión, ya a partir de la próxima semana, entonces nos vamos a ver allá en el gimnasio de la Inca. Tengo ya ahí tengo ya allí una planificación de lo que vamos a realizar en esas 4 semanas, de las actividades que vamos a hacer. Entonces, nos vemos allá la próxima semana. Tenemos el gusto de distinguirnos. Ya con algunos tenemos el gusto de distinguirnos. Con otros no, bueno, no recuerdo. Pero entonces, 3 de la tarde. Aquí me comentan lo de la sudadera. No, no hay inconveniente. Eso con ropa cómoda, acorde. Protocolo de bioseguridad, su alcohol, su toallita, su sudadera cómoda. Vamos a hacer unos tallercitos allá. La idea es disfrutar, la idea es aprovechar el escenario. Bueno, y más que el escenario, encontrarnos, ¿no? La parte vivencial, la parte humana, la parte social, que hace parte también de este proceso, también nos hace falta. Entonces, bueno, en 8 días nos vemos allá. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, un saludo para Vanessa, para Julián, para Jorge, para Sol, para José Brian, que se encuentre muy bien. Y nos vemos en 8 días. Cualquier duda ahí por el WhatsApp estoy pendiente. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Vale, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. Hasta luego, profe. luego. Saludos a todos. Que estén bien. Bueno, éxitos a todos. Profe, o sea que no dejó actividad y nos vemos entre 8 días en la universidad. Sí, José, esa es la idea, que ya dentro de 8 días sí tengo unos talleres ya propuestos. Y en las dos últimas sesiones la idea es hacer unas prácticas, hay que ustedes las dirijan. Entonces nos vemos allá y ya charlamos. Listo, profe. Dios lo bendiga, hasta luego. Listo, chaito.